que queremos tratar. Primero, como en principio hicimos, porque digo, no me gusta, yo soy respetuosa del tema de la salud de la gente, y eso no tiene nada que ver con posiciones políticas en absoluto. Por tanto, qué bueno que se ha recuperado el candidato, Sí, el candidato presidencial del PLD, el señor Abel Martínez, que estaba ingresado durante esta semana por COVID. Primero habían dicho que por neumonía y después por COVID. Entonces, eso que para muchos ha sido una especie de estrategia del candidato presidencial, vuelvo y repito, candidato que tendrá que ser ratificado porque la pifia de en nombre de una consulta anteponerse al calendario de la Junta Central y disposiciones y la ley de la Junta Central Electoral para la elección de los candidatos, me parece que también fue una pifia peledeísta, ya que todos asumen que Abel es el candidato, que no lo es. Por lo menos no lo es en lo formal. Pero Abel Martínez, de criticar y criticar todo lo que hace o deja de hacer el gobierno, que yo creo que están para criticar los partidos de oposición, pero en la misma medida que la crítica sea para que avancemos, para que se construya, ¿no?, desde la preocupación supuesta que se le debe tener al liderazgo político. Bueno, pues todo lo que hace el gobierno, por supuesto, lo llevó a cometer incluso muchos errores garrafales que ahora no se sabe de qué manera podría enmendar, ni siquiera desde un cuarto de hospital ha podido hacerlo, cuando hace unos días calificaba como torpeza lo que había dicho la reacción del presidente Luis Abinader de darle un boche. Así, entre comillas, lo había dicho el señor Abel Martínez al gobierno de Estados Unidos por su grosera injerencia en los temas de política migratoria migratoria dominicana, ¿verdad? Que mereció, por supuesto, muchas críticas al candidato o al presunto candidato del PLD por esa falta de sentido común tan necesaria en la política como en cualquier otra actividad humana. Y eso fue lo que pasó con Abel Martínez. Yo creo que faltó tacto y faltó sentido común, pero sobre todo también denota una gran incoherencia, y habíamos dicho esto aquí, con incoherencia desde hace algunos años. Este señor, que es alcalde de Santiago, que todos ponderan su gestión, se ha distinguido por exhibir un discurso que ha sido total y absolutamente frontal, que ha sido un discurso bastante agresivo contra el tema de la inmigración ilegal haitiana, que ha sido de hecho su único discurso, y que para algunos eso es en un mérito que acaba de reivindicar, por supuesto, desde el hecho de ese centro de salud del que ha estado despachando y en el que se encuentra internado por los temas de COVID, en su cuenta de Twitter. El problema haitiano se resuelve con acciones concretas de la comunidad internacional, pero en su territorio. Era lo que decía de manera puntual el señor Abel Martínez desde el cuarto de hospital, y por supuesto que esta reflexión de Abel Martínez llega muy, muy tarde, porque la embarrada dada previamente, bueno, pues yo creo que cayó más mal que bien a la gente. Entonces, ese injerencismo que es descarado, no solo encontró el rechazo firme del gobierno, sino también encontró rechazo del liderazgo político respecto a todo esto, de los opositores incluso. Y por eso ha sido tan notoria la ausencia de un debate en el que pudo lucirse conocidas sus credenciales anti-haitianas, para colmo, cómo decide intervenir entonces para criticar lo que el resto del país aplaudió. El asunto es llevar contraria, y eso, el riesgo que se corre, señor Abel Martínez, como habíamos dicho antes, el tema de la incoherencia que no puede ser, y que lo son los políticos porque manejan los temas de manera coyuntural, pero que tienen que guardar un poquito la forma. Vamos con esto al tema haitiano. Por supuesto, y hoy uno de los titulares habla de las bandas de Haití, hablan del cólera, hablan de cuántas cosas, y la verdad es que yo creo que hay que volver a reiterar sobre todo el tema de las bandas y cómo surgen las bandas. Señores, las bandas ha sido algo que se está gestionando, que se está cocinando en Haití desde los últimos 20 años. Desde los últimos 20 años, cuando se produjo un disque intervencionismo humanitario que no fue tal, y considerado uno de los fracasos más grandes y manifiestos de la comunidad internacional, 20 años de estrategia política errada, 20 años bajo el paraguas de la mismísima comunidad internacional, que fueron los responsables y fueron los que germinaron esas bandas criminales que hoy están asediando Haití, que es un fenómeno en el que tendremos que
que hacer algunos señalamientos del que no está exento como, organizaciones como la OEA en un arbitrario recorte temporal, en cierta manera autoexculpatorio, hablando incluso que ya no se ha vuelto a referir a esto, al intervencionismo multilateral permanente que comenzó en Haití, no es de ahora, comenzó desde 1993, una misión que era la MISIVIC, que era la encomendada entre las Naciones Unidas y la propia OEA, 2 años después de consumado el primer golpe de Estado que despojó del poder a Jean-Bertrand Aristide, el único mandatario progresista y popular durante todo el ciclo latinoamericano, y después, por supuesto, de la caída de la dictadura en Haití. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a hablar que más allá de incluso de ese detalle, hay curiosidades de este asunto, partiendo de diagnósticos en esencia que son bastante acertados respecto a la situación haitiana. Vamos a recordar todo el tema de los escándalos de violencia sexual sistemática cometidos por las tropas de ocupación, por esas masacres reiteradas que fueron cometidas en barriadas populares, por la introducción de la epidemia del cólera que causó en su primera etapa 9,000 personas, se infectó a cerca de 800,000 personas. Claro, hoy habla la ONU de que Haití tiene cólera, que avanza, que las bandas siguen cobrando vida, pero ¿y ustedes? ¿Cuál fue el papel que jugaron en todo esto? Pero además, ¿cuál fue el papel que ustedes jugaron para revertir eso en una ocupación revestida de humanitaria que terminó simplemente reivindicando abusos y atropellos, según lo habría reconocido el propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon? Oneroso sigue siendo considerándose esa misión que fue planificada para 6 meses, que fue la MINUSTAH, y que se estacionó durante 13 largos años con un costo de $7,330 millones. Pero ¿qué decimos nosotros de Estados Unidos? Se ha hablado de que son 90,000 millones los que se han mandado a Ucrania, con 7,000, no llega a 8,000 millones a Haití para su recomposición. Vamos a poner las cosas, señores, sobre la mesa. El oportunismo frente a la crisis yo creo que no es válido, pero si no lo es válido para incluso sectores de República Dominicana, sectores de la oligarquía haitiana, tampoco lo es, sobre todo para Estados Unidos y sobre todo para esa comunidad internacional. Cundo. Eso es así, Cundo.